Hola, ¿qué tal a todas, todos, todes quienes están en este maravilloso curso semipresencial eh, para liderazgos LGBT y liderazgos que tienen que ver con los derechos sexuales, reproductivos y la agenda amplia de derechos de la comunidad sexogenérica diversa? Yo me quiero presentar con ustedes y decirles que es un privilegio para mí poder formar parte de este curso de acompañamiento para ustedes. Yo les voy a compartir lo que conozco, lo que sé sobre género, derechos sexuales y control social de la sexualidad. Vamos a tener una pincelada nada más para dejarnos reflexionando en materia de estos temas. Yo me llamo Ulises Rangel Cruz y soy de la frontera, soy de Matamoros, Tamaulipas. Estudié política, soy politólogo, tengo también un curso en el Colegio de México para feminismos y estudios de género. Actualmente trabajo en la Subsecretaría de Salud Pública del Gobierno Federal, entonces a sus órdenes también mis datos de contacto estarán por acá en alguno de los materiales. Y quisiera compartirles brevemente el objetivo que tiene este módulo, en específico un poquito repasar los conceptos básicos que tenemos en materia de género, en materia de orientación sexual, de identidad sexual, de diferentes tipos de la política de identidades, también los problemas que hay alrededor, la problematización acerca de la diferencia sexual, que también seguro ya lo habrán abordado en algunos otros momentos, pero si no, aquí vamos a problematizar un poquito y abrir la conversación respecto al tema. En materia de derechos sexuales veremos una agenda amplia en materia de derechos sexuales que incluyen los sexuales, pero también otro tipo de derechos que se interrelacionan. Pues ustedes saben que uno de los principios de los derechos humanos es que son indivisibles, que son progresivos y que dependen, ¿no? Y que hay una interdependencia de unos con otros. No podemos hablar del derecho a la identidad sin hablar del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y un poquito vamos a hablar de eso. Y por último, unas pinceladas acerca de la cultura posmoderna y algunos otros momentos en los que ha habido avances en la aceptación y la normalización, entre comillas, ahorita veremos por qué, de la sexualidad. En la primera diapositiva vamos perdón, se me pasaba a decirles una instrucción fundamental. Cuando les diga pongan pausa al video, es para que ustedes puedan también hacer una reflexión que forma parte de este proceso pedagógico. Habrá algunas preguntas aquí en la pantalla o habrá un caso para reflexionar y ustedes pueden tomarse ese momento para pensar bien en dónde se posicionen. Es fundamental en el tema de liderazgos LGBT, en materia de sexualidad, en materia de activismos por las diversidades, que podamos tener una posición clara y de esa forma también ser transparentes de hacia dónde estamos caminando y cuál. Entonces, este caso es en 1843, una persona residente de Connecticut de 23 años abogó por su derecho político a votar dentro de una elección local que estaba muy disputada. Esta solicitud desarrolló unas objeciones por parte de la democracia estadounidense porque se dijo que Suidam era más mujer que hombre. Fíjense, primera pregunta, ¿qué significa ser más mujer que hombre? Y por lo tanto, unos 80 años antes de que se permitiera el sufragio de las mujeres en Estados Unidos, no se le podía permitir emitir un voto porque era más mujer. Para resolver esta disputa, por supuesto, le llamaron a los sacerdotes del siglo XXI, que son los médicos. Si vivimos en un tipo de sociedad, podemos clasificarla como clínica. En esta siguiente diapositiva tenemos que al encontrarse este doctor, este médico, hombre por supuesto, con un falo, el buen doctor declaró que se trataba de un votante masculino, aunque para ello no siquiera hubiera legislación o hubiera algún precedente de cómo hacerlo. Entonces, como la diferencia y como convenía al status quo y a la heteronorma y a los partidos y demás que participara, algunos días después también se descubrió que Suidam menstruaba regularmente y tenía una abertura vaginal. Tanto su físico como sus predisposiciones mentales eran más complejas de lo que se sospechaba.
y las propensiones femeninas de Sudán, como la afición por los colores homosexuales, como le llamaban, o la aversión al trabajo corporal y la incapacidad para realizar el mismo, fueron señaladas por muchas de las personas que formaban parte de esa comunidad. No está claro si esta persona perdió o retuvo el derecho al voto, si los resultados de las elecciones tuvieron algo que ver. Pero es muy importante que nos planteemos algunas preguntas. Y aquí es donde les digo que después de escuchar las preguntas podemos ponerle pausa al video. Y en esta diapositiva tenemos: ¿qué harían ustedes? ¿Le darían el derecho a votar? Primero. Segundo, si fueran parte de esta junta, ¿no? Segundo, ¿cómo se sienten al respecto de este caso? Creo que uno de los temas que menos se discuten en los activismos LGBT es el tema de cómo estamos con respecto a lo que nos atraviesa. Si bien uno tiene que ser fuerte ante los activismos y mantenerse en la lucha y defender, vale mucho el caso que revisamos nuestras emociones, porque quien acompaña a quienes acompañamos a grupos de población o a otras personas individualmente resulta fundamental en estos procesos. Si yo fuera o el médico, ¿qué haría? ¿No? Por favor, les pido que hagan un 1, 2, 3 de cómo le harían, cómo abordarían a la persona en una primera consulta, cómo se sentirían de ser un representante del partido y de estar examinando para ingerir en las elecciones de una localidad. ¿Qué determina si Seidam es hombre o mujer? ¿Qué determina si es masculino o femenina? ¿Cómo creen que se sentiría esa persona? También vale el caso cuestionarnos y recordar más bien, ¿por qué no podían votar las mujeres? ¿Cuál era el problema? En realidad, ¿cuál era el problema del que estaban planteando estas personas? Yo creo que hoy en día podemos conocer a muchas personas no binarias, andróginas y muchísimas otras variedades de las identidades de género y las expresiones y demás, y podemos conocer un par que tampoco sabríamos hacia dónde inclinarnos, pero da cuenta del sistema macro en el que vivimos y que es tan fuerte que los sistemas que también son macros, pero y fuertes, como los políticos electorales, se ponen por debajo de estas macro pensamientos y pensamos el mundo en masculino, femenino, hombre, mujer, y lo adaptamos a esos sesgos, lo adaptamos a esa discriminación. En este caso, y en la historia de la sexualidad, siempre ha tenido que ver con un tema de lo normal y lo anormal, después de la medicalización de lo bueno, lo malo, lo diabólico, lo angelical, etc., ¿no? Más adelante hablaremos del tema. Quisiera contarles un poquito de Anne Fausto Sterling y cómo Anne Fausto condujo un estudio que se llama The Five Sexes, los 5 sexos, por qué masculino y femenino no son suficientes. Entonces dice, legalmente cada adulto es hombre o mujer. Hoy en México, por ejemplo, ya podemos elegir la identidad no binaria para el pasaporte o la identidad no binaria también para el sistema electoral. En las actas de nacimiento también podemos hacer un tema del cambio, ¿no? Significaba para esta persona un derecho civil, y es el voto. Y es estar disponible o exento de las diversas maneras a una serie de leyes que rigen el matrimonio, la familia y la intimidad humana. Y pareciera que estamos lejos de la Edad Media y que cada quien es dueñe de sus cuerpos, pero pareciera que en realidad lo que pasa es que no termina de ser así. Entonces, si el Estado y el sistema legal tienen un interés en mantener un sistema sexual bipartidista, que es lo que es, desafían la naturaleza, porque se puede argumentar que a lo largo de este espectro, masculino, femenino, macho, hembra, se encuentran al menos 5 sexos, y tal vez incluso más. En esta siguiente diapositiva tenemos que a las personas intersexuales, y aquí no vamos a hablar todavía de género como tal, pero vamos a hablar de las características sexuales de los cuerpos de la especie humana, ¿no? Y que tenemos tres tipos en general: las hermafroditas masculinos, los
hermafroditas femeninos, los hermafroditas intermedios o verdaderos hermafroditas, y los tenemos macho-hembra, más macho más hembra, y en el centro tenemos a la categoría que es hermafroditas verdaderos. Esta persona, esta investigadora Anne Fausto Sterling, plantea que las personas intersexuales pueden constituir hasta el 4% de los nacimientos. Si pensamos en un campus de estudiantes, esto implicaría que puede haber hasta 240 personas intersexuales. La verdad es que no se hacen políticas intersexuales, no se entiende cuál es el asunto. En la mayoría de los casos son los padres y las madres los que tienen que decidir. En la siguiente diapositiva planteamos que lo normal y lo anormal tiene que ver, sí, con el cuerpo de las personas hermafroditas y cómo este cuerpo es un cuerpo indisciplinado, y entonces, por lo tanto, hay que ponerle orden. Y entonces hay que meter la idea del género binario, y entonces los médicos son los nuevos sacerdotes, y entonces hay que hacer una reasignación quirúrgica decidida por todos y todas menos la persona que acaba de nacer, ¿no? Lo que asusta en realidad es la homosexualidad, hablaremos de esto, y lo que asusta a la homosexualidad es la misoginia. Y el género binario está pensado en esta característica de la sexualidad humana, que tiene que ser orientada a la reproducción y obviamente heterosexual. En la siguiente diapositiva vemos que quienes fueron pioneros del término género fueron John Money en el 1955, cuando estudió comportamientos asociados a la identidad masculina y la femenina de personas intersexuales. De hecho, los estudios de género los agradecemos a las personas intersexuales. Y más adelante, en el 63, este autor buscó una palabra para poder, obviamente, diagnosticar, porque eso es lo que hacen los hombres médicos clínicos, diagnosticar esta situación, constituyendo el primer autor que contrastó explícitamente ambos términos, la identidad de género con el término de identidad sexual. En esta siguiente diapositiva vemos que Gail Rubin en el 75 planteó que el sexo es la primera evidencia del cuerpo, es un hecho biológico, genético, hormonal, gonádico, y es determinado por los cromosomas, ¿no? Hay 8 componentes del sexo biológico, y no nada más el genital externo, no nada más si hay presencia de vulva o de pene, o de testículos o de ovarios. Estamos hablando de diferentes cosas. No lo vamos a ver en esta sesión porque se nos escapa el tiempo, pero lo veremos después si nos acercamos, ¿no? Solo los hombres producen espermatozoides, solo las mujeres tienen ovarios, y esto representa una diferencia sexual, y esa diferencia es valorada en términos de lo que cualquier cultura identifica asociado a estos dos síntomas, vamos a llamarle así. Y en esta siguiente diapositiva tenemos que la significación de la categoría género es una categoría utilizada en el análisis de las construcciones sociales que definen el ser y el deber ser de los hombres y mujeres en un contexto histórico, social y cultural. Significa, y es importante, una distinción entre expectativas, entre lo que yo espero de un hombre y de una mujer. Y eso se pasa a lo que espera un padre de sus hijas, a lo que espera un hijo de sus padres, a lo que esperamos entre pares, entre amigues, y a lo que esperamos entre una relación interpersonal de pareja o polifidel, etcétera, ¿no? Entonces, en esta siguiente diapositiva encontramos algunos de los estereotipos de género masculinos y femeninos más significativos. Ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento. Y esta diapositiva, la siguiente, muestra algo que creo que vale el caso que den pausa y se sienten a reflexionar. Y es la propuesta de Pierre Bourdieu, un sociólogo que planteó cómo el sistema hombre-mujer binario está en todo el aparato social y cómo codificamos el mundo en Occidente, al menos, ¿no? Lo húmedo es mujer y es abajo, lo seco es hombre y es arriba, el norte es hombre, el sur es mujer, como ciertos alimentos son hombre y otros son mujer, la noche es mujer, la luz es hombre, la tierra es mujer,
el cielo son los hombres, y esto entramos en una cuestión filosófica mucho más compleja, pero así entendemos el mundo y a eso nos referimos cuando hablamos del binarismo de género o el género binario. En la siguiente diapositiva muestra algo que creo que vale el caso que den pausa y se sienten a reflexionar. Y es la propuesta de Pierre Bourdieu. Vemos cómo este concepto de rol de género es todo lo que hace la persona o dice para indicar a sí mismo y a otros el grado en el que es hombre o mujer. Es el comportamiento masculino o femenino o uno de los que están en medio, expresado de acuerdo a costumbres y normas sociales. Si en mi cultura o mi sociedad o mi espacio hay permiso de ser no binario, mi rol de género va a ser no binario. Si no lo existe y hay una restricción y un sistema que coacciona las identidades, pues no va a poder ser. Y hablamos de dos cosas. Uno es la identidad sexual, que es cómo nos sentimos con respecto a el conjunto de orientaciones, de identidades, de más componentes de la sexualidad humana. Y la orientación sexual tiene que ver con el deseo. Ahorita vamos a ver poco a poco cada una de ellas. La identidad de género se forma en la primera infancia y se revalora a conciencia o es consolidada en la adolescencia. Es el sentir o pensar como varón o como mujer o como algo en lo que está en medio. Por lo general esto corresponde con el sexo físico. Eso es lo que proponen los textos clásicos de los autores y las autoras de la sexualidad. Sin embargo, hoy estamos viviendo algo que es la revolución del género. Entonces tenemos teoría queer, tenemos teoría de género, tenemos teoría feminista, tenemos teoría decolonial, tenemos teoría antirracista, tenemos teoría afrocaribeña, que nos plantean cómo estas concepciones de la identidad de género pueden estar basadas en justo este binarismo de género y un montón de estereotipos occidentales. En la siguiente diapositiva tenemos que la orientación sexual a grandes rasgos es el sexo frente al cual se siente atracción y se puede sentir placer o erotizar con una persona del mismo sexo, del otro sexo, de ambos sexos indistintamente. Ahora, la orientación sexual, eso es en la teoría clásica también, pero ahora la orientación sexual también pasó a ser, por ejemplo, pansexualidad, ¿no? Tenemos la discusión entre bisexualidad y pansexualidad. Las personas bisexuales y la teoría bisexual dicen, no, yo siempre he dicho que se trata de un espectro entre masculino, femenino, macho, hembra, y los pansexuales dicen, las personas pansexuales dicen, no me voy a conformar con que me pongas en un binarismo de género, yo quiero ser pansexual. Y es como el concepto pandemia, pancultural, que es abarcativo independientemente de la orientación e identidad sexual o de género. Esto se los dejo para sus apuntes, la definición en general de género, pero que está en la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva quisiera recalcar algo que es que las sociedades en general hemos clasificado lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres y de esas ideas culturales alrededor del tema. Lo simbólico es la institución de códigos culturales que mediante prescripciones fundamentales como las de género reglamentan la existencia humana. Y así es, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva y la siguiente diapositiva, esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que influyen y condicionan la conducta objetiva y subjetiva de las personas. Mediante el proceso de la constitución del género, que esto es lo que peleamos en las infancias, con las infancias trans, los ideas, discursos, representaciones, la sociedad fabrica ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres. El género atribuye características femeninas, masculinas, ordena las esferas de la vida en actividades y conductas y desde la infancia vamos a ver un anclaje más hacia lo femenino o hacia lo masculino. ¿Por qué? Porque el sistema es binario, ¿no? En la medida en que vayamos presentándoles a las infancias muchísimas más opciones de identificarse y de diferenciarse, vamos a tener una sociedad más igualitaria, me parece, y distinta a la jerarquización de hombre sobre mujer y todo lo que eso implica para las disidencias sexuales.
En cuanto a la información, el género antecede, a la diferencia sexual en el desarrollo cognitivo infantil, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en claro, y a lo mejor el psicoanálisis podrá decir alguna otra cosa, pero esto es como la teoría del desarrollo psicosexual infantil vista desde diferentes puntos de vista. Más o menos como a los 2 y 3 años, los niños, niñas, niñes saben referirse a sí mismos en femenino o en masculino, aunque no tengan una noción clara de qué consiste la diferencia biológica, que además tiene 8 componentes. Muchos ni siquiera registran diferencia anatómica, pero son capaces de diferenciar la ropa, los juguetes, los símbolos que son evidentes que les implantamos en materia cultural. Por supuesto, en esta siguiente diapositiva vemos que aprender a ser hombres o mujeres lo hacemos a través de medios de comunicación, internet, grupo de amigos donde hay competencia en el desempeño, por reacción, masculino es igual a no femenino y viceversa. En esta siguiente diapositiva solamente decirles lo que seguro ya saben, que los feminismos, los estudios de género, los transfeminismos, todos estos que habíamos mencionado, la lucha política, ha hecho que esta redistribución entre lo femenino y lo masculino, que es jerárquica, cambie y nos situemos en otra posición. En esta siguiente diapositiva les dejo una TED Talk sobre por qué la equidad y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres es importantísima para todos y todas, incluidos los hombres, si les sirve de material para su trabajo como líderes LGBT. También les dejo la Gingerbread de las diferencias entre identidad, orientación, sexo y expresión sexual como uno de los recursos que ustedes pueden utilizar. Bueno, en esta parte vamos a hablar un poco ya de los condicionamientos sociales que hay para la sexualidad, los controles sociales de la sexualidad, y por eso me refiero a Michel Foucault, quien habla de lo normal y lo anormal. Michel Foucault, un filósofo francés postestructuralista, que nos hablaba justo y escribió los primeros 3 tomos de Historia de la Sexualidad, y posterior a su muerte se publicó el 4º tomo de Historia de la Sexualidad. Si les interesa, es una magnífica forma de iniciar en los estudios de la sexualidad. Entonces, el tema de la salud y la enfermedad. Yo creo que una de las bases de las luchas feministas y de los estudios de género y la teoría queer y todos y todas es el poder luchar contra uno de los dispositivos del patriarcado más importantes, que es el machismo. El machismo entendido como este conjunto de prácticas, actividades que degradan a la mujer, que la humillan, que la someten y que la mantienen bajo este sistema que les decía de jerarquización entre lo masculino y lo femenino. Pero pensando en los hombres y en cómo estamos relacionándonos en este momento histórico, vale el caso que pongan pausa y preguntemos en qué medida han impactado estas transformaciones de las relaciones sociales de género en las identidades de hombres contemporáneos. ¿Percibimos nosotros una nueva posicionalidad en el interior de las familias y de las organizaciones laborales o nos pasa de noche? ¿Qué relación tiene la construcción de identidades masculinas con los procesos de desarrollo a nivel macro, económico? Hoy tenemos a la primera presidenta electa de la República después de 200 años, 13 gobernadoras en el territorio nacional que controlan más del 30% de la población del país. Tenemos a la primera gobernadora del Banco de México, tuvimos a la primera secretaria de Gobernación, la segunda secretaria de Gobernación, que es una de las posiciones más importantes, la primera secretaria de Seguridad Ciudadana, un gabinete paritario, la primera legislatura de la paridad, la igualdad con acciones afirmativas para personas indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y LGBT. Y entonces uno podría decir, con la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si nos posicionamos en este momento en el que estamos, ¿tenemos noción los hombres del momento en el que estamos? ¿Cuál es ese momento histórico en el que estamos? ¿Estamos ya en condiciones de describir un mundo compartido por 2 sexos de un modo igualitario, o estamos en un mundo en el que conviven viejos y nuevos modelos? En esta siguiente también les pido una pausa, y es un ejercicio para que nos preguntemos qué es ser hombre,
ser hombre es una condición. Hay hombres biológicos. Son lo mismo que los hombres trans. ¿Cómo son los hombres? ¿Cómo son los cuerpos de los hombres? ¿Cómo se relacionan los hombres? ¿Cómo se relacionan los hombres con otros hombres? ¿Y cómo se relacionan esos hombres con las mujeres hoy en día? Es muy paradójico que tengamos a la primera mujer presidenta de nuestro país de izquierda y que este sea un país feminicida y transfeminicida, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo en la siguiente diapositiva de cómo en nuestra política sigue formando parte de esta historia política de las telenovelas. Bien, en la siguiente diapositiva quisiera preguntarles esto. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que comprender nuestra, la tuya, la mía, la de cada quien, la de todos en conjunto, salud sexual? En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo de por qué es importantísimo que tengamos estas conversaciones, ¿no? El Papa afirmando que los preservativos solo aumentan el problema del SIDA. En la siguiente diapositiva tenemos el tema de la xerofobia de VIH, que está en Grindr, está en Twitter, está en la comunidad de sex tuiteros, de onlyfanseros, en la comunidad LGBT, y demuestran una profunda ignorancia con respecto a los temas de VIH, ¿no? En la siguiente vemos el tema de una persona que estaba encarcelada por peligro de contagio. Ya hay mucha gente encarcelada en este país por peligro de contagio. Y en la siguiente vemos cómo en Cancún hace un par de años quemaron a una persona LGBT al revelar que vivía con VIH, ¿no? Es importantísimo que tengamos esta perspectiva de derechos sexuales y reproductivos, pero también una perspectiva amplia sobre el mismo, y ahorita lo podremos hablar. En esta siguiente diapositiva tenemos, pueden darle pausa para poder verlo, es una infografía sobre el tema de cómo indetectable es igual a intransmisible, y les pediría que lo revisen con calma, que le den el tiempo adecuado, porque es importantísimo que ustedes como lidereses LGBT no repliquen estigmas con respecto a lo que viven las poblaciones LGBT en nuestro país. Si vamos a ser acompañantes, es nuestro compromiso capacitarnos y tener la información gubernamental de fuentes oficiales a la mano, siempre pensando en que hay que hacer el bien y no causar daño a las personas con nuestras ideas y con nuestros prejuicios. Entonces, como activistas tenemos que ser responsables de eso, porque no le estamos haciendo un favor a nadie. Participar de la sociedad es una responsabilidad. En esta siguiente diapositiva vemos también una tabla que les comparto de la falsa creencia de que el VIH no afecta a las personas heterosexuales. A pesar de que en el 2020 la mayor parte de las transmisiones por VIH se dieron entre hombres que tienen relaciones o sexo con otros hombres, HSH, ese porcentaje es del 55%, pero ¿y el resto? El 30%, que no son HSH. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué creen que son inmunes después de tantos años de la lucha contra la pandemia de VIH? Yo pienso que debe haber un diálogo intergeneracional entre quienes lucharon y están con la generación Z, o con los más y las más jóvenes que están viviendo la revolución del género y que son quienes reivindican también en muchas veces muchas de las prácticas de libertad sexual y de género. Un poco en esta siguiente diapositiva les digo el tema del delito de contagio, ustedes pueden revisarlo. Tenemos una agenda pendiente en materia de que los códigos penales en los diferentes estados de la República y el Código Penal Federal eliminen el delito de peligro de contagio. Porque ¿quién es responsable de la salud sexual de las personas? Si no es cada una de nosotros. Entonces, eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Les dejo 3 enlaces con las clínicas especializadas en materia de prevención, control y erradicación del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la cartilla de derechos sexuales y reproductivos y los jóvenes, y un material informativo en materia de chemsex que me parece importantísimo que lo conozcan. Ahora, en esta siguiente diapositiva, y perdón que vaya corriendo, pero tenemos que alcanzar a ver diferentes temas. Quisiera compartirles que para mí no se trata solamente de derechos sexuales. Los derechos, como les dije, son
interdependientes uno de los otros, y esa me parece una de las características más fabulosas de los derechos humanos. Por ejemplo, está pendiente crear una instancia gubernamental para la atención de la diversidad sexual que pueda dar seguimiento transversal a todos los tipos de políticas que desarrollen las secretarías de Estado, los 3 órdenes de gobierno, federal, municipal y estatal. También hace falta, y no hay que negarlo, y más bien hay que impulsarlo, que hay que fortalecer y reformar profundamente el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México. Hay que reformarlo y hay que otorgarle facultades y hay que orientarlo más hacia un tema de sanciones administrativas a quienes incurran en actos de discriminación. En materia de salud, proponemos que sea un tema de salud integral y que no sean los hombres homosexuales quienes sigamos acaparando la conversación y los protocolos y los procesos, pero que también hablemos de la violencia obstétrica que sufren las mujeres sáficas o lesbianas, pero que también hablemos de las cirugías de reasignación quirúrgica, pero también de las cirugías de modificación corporal como las caderas, las nalgas, los pechos, etcétera, y cómo los biopolímeros representan un riesgo muy, muy, muy grande para la población trans. Y hablemos de muchísimos otros temas de la salud, que la salud de las mujeres incluye a los hombres trans también, ¿no? De las personas gestantes y demás. En la siguiente diapositiva vemos también cómo es importantísimo tener una agenda de derechos en materia de garantizar la memoria y acceso a derechos culturales, y esto implica la creación de espacios en donde se reconozca, se celebre la historia y las contribuciones de las personas LGBT a el país, al mundo, fomentando esto, también una parte de esta revolución cultural que nos surge y que está ocurriendo en todos los rincones de México. También darle cabida y pelear por las acciones afirmativas y por que los programas sociales sean diferenciados, que también haya programas sociales para la población LGBT. O por ejemplo, que el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro tenga un tema importante de reclutamiento para personas LGBT. Creo que sería fundamental, importantísimo y ayudaríamos mucho. El tema de las infancias trans y su derecho a la identidad, y cómo esto implica trabas burocráticas y que impiden el libre desarrollo de personalidad de las personas. El derecho al placer, incluyendo la educación sexual inclusiva, respetuosa, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva sin discriminación. Y lo puse al final porque me parece importantísimo que como activistas, tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo y definir cuál es la mayor prioridad de la agenda de la diversidad sexual y genérica. A mí me parece, si me preguntan, si me apuran, que los transfeminicidios son el principal mal que aqueja a nuestra población, seguido de los crímenes de odio. Y no se trata de quién va primero. Esa es la lógica capitalista. Se trata de quién ya no puede esperar más. De eso se trata. En esta siguiente diapositiva, pues solamente vamos a ver la campana de distribución de Gauss y cómo, a lo que nos referimos como normal y anormal, pues tiene que ver con más bien frecuencia, ¿no? Y cómo lo normal es defendido por las personas que están en el privilegio, ¿no? Como por el Frente Nacional por la Familia, por ejemplo. Les dejo un poquito de historia, la Beat Generation y cómo los 40 en Estados Unidos, esta era la generación que empezó a desafiar las normas en las universidades, desde el consumo de sustancias hasta la libertad sexual y un uso de la filosofía oriental para adaptarla para nuestros modos de vivencia. Entre ellos están Allen Ginsberg, Jack Kerouac, y que son los originales, los hipsters originales, de donde vendría el movimiento hip, y después en los 60 el movimiento contracultural libertario pacifista hippie, en donde no tengo que explicarles mucho, pero que en general apoyaban la revolución sexual y el amor libre. Y mucha gente nos preguntamos cómo volvimos de esos movimientos a donde estamos ahora. Hoy en día estas comunas hippies siguen vigentes en esta diapositiva. Pero también quisiera hablarles en esta siguiente diapositiva sobre una forma de control social de la sexualidad que se llama fidelidad.
que se refiere a esta lealtad en el vínculo en materia amplia y que en cada caso es definida como cada quien lo interprete en sus relaciones, pero que siempre tiene que ver con un tema corporal, un tema de beso, un tema de pensamiento, palabra, obra, omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Pero refiere ese espacio en seguridad también, en donde es una zona sin riesgo, es una zona de protección para mis relaciones. Y obviamente esto es importante en un mundo en el que no nos podemos concebir como estando solas. Esto es un texto de Brigitte Vasallo que les quiero presentar. ¿Cómo podemos concebir la soledad en un mundo en donde no hay vacío alguno, en donde es rápido todo, consumismo, aprender lo que sigue? En esta siguiente diapositiva les presento cómo la fidelidad, por lo tanto, es un concepto imprescindible para una sociedad que se cree formada por individuos solos y obviamente aterrorizados ante esa soledad. Individuos que necesitan un respiro, un espacio mínimo de seguridad en el que saberse acompañados, unidos a través de la promesa de la fidelidad. Es el reflejo de un mundo que usa cerraduras en las puertas. No se nos ocurre pensar si nuestro cerebro le es fiel o infiel a nuestros brazos, o si el estómago está vinculado o no con el riñón, solo entendiéndolos como elementos separados, plantearnos la cuestión de la fidelidad o la infidelidad. Ese es el tabú que nos mantiene unidos en un entorno donde es posible e imaginable darse la vuelta y clavarle un cuchillo a tu vecina, sin más, o llegar a una escuela y dispararle a todos tus compañeros. Porque tu vecina es algo externo a ti misma y por lo tanto es desechable, despreciable, sustituible. Y cuando digo la vecina, digo las habitantes del barrio de enfrente, o de la ciudad de enfrente, o del país de enfrente, o del continente de enfrente. Entonces, una forma de control social de la sexualidad es la fidelidad. Alternativas, en la siguiente diapositiva, por supuesto que las hay. Relaciones abiertas, comercio sexual, engañar, sexo casual, swinging y muchas otras de tipo poliamoroso, de tipo polirrelacional, que no acabaríamos si necesitaríamos un diplomado completo en materia de las alternativas del compromiso y la cultura. Pero también vamos a poner una crítica con respecto a este asunto. Porque en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y demás, y en realidad en general en materia de edades, tenemos un auge en materia de la aceptación del tema del poliamor o de las relaciones abiertas. Y en esta diapositiva quisiera preguntar una pregunta que hace Brigitte Vasallo en un libro que tiene que se llama Pensamiento monógamo, terror poliamoroso, que dice: ¿quedará alguien dentro de unos años en todo este movimiento poliamoroso libertario que estamos montando? Y propone crear algo nuevo, ¿no? Algo que desafíe esta noción de matrimonio, que desafíe esta noción de fidelidad como exclusividad sexual. Porque en la siguiente diapositiva les explica cómo el sistema monógamo es una rueda de distribución de privilegios a partir de vínculos afectivos y también es un sistema de organización de esos vínculos. ¿De qué manera los organiza? Generando una estructura jerárquica que sitúa en lo más alto de la escala los vínculos reproductivos, la pareja heterosexual, la consanguinidad y en tercer grado los vínculos afectivos no sanguíneos, es decir, el núcleo central más importante. El amor de todos, es la pareja reproductora y su descendencia. El secundario, el resto de la familia, y el terciario, las amistades. Pero para la gente de la comunidad LGBT nosotros sabemos y hablamos mucho de las familias elegidas y de cómo para nosotros es importantísimo, ¿no? La exclusividad sexual, en esta siguiente diapositiva, no es la condición necesaria para un sistema como el monógamo. No es la causa del sistema, es su consecuencia, su condición, es su síntoma. No es la exclusividad la que hace que la monogamia lo sea, sino que para ser ese sistema que organiza las relaciones en núcleos identitarios jerárquicos y confrontacionales, necesita del dispositivo de la exclusividad sexual. Y les reto a que pensemos en esta frase. Cuando alguna cosa está al alcance de todos, pierde su valor. Y esa es en realidad una de las formas en las que se nos va el cuerpo y se nos va la vida.
Les propongo hacer un par de reflexiones para terminar esta sesión. En la posmodernidad, en la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva, tenemos por qué los valores de la modernidad ya no alcanzan para explicar lo que sentimos. Les propongo varias cosas, porque se me está terminando el tiempo. El individualismo, el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales, la aseveración de que no existe una única verdad, la falta de proyección a futuro de las más jóvenes, la negación de que las sociedades futuras serán más humanas, justas y prósperas, la idea de que la realidad es una construcción conceptual que no hay en objetividad, la oposición a la razón y la lógica y los aspectos psicológicos de los humanos, nos dicen que la modernidad ya no alcanza, los conceptos modernos ya no alcanzan a explicar quiénes somos, cómo amamos. Y por eso hay que plantearnos, como en esta siguiente diapositiva, a la que pueden darle ustedes pausa y analizar lo que propongo. Hay un debate, ¿el sexo comercial es sujeto a derechos laborales? Y hay quien plantea que no. Y hay quien plantea que es más importante dar la batalla ideológica con respecto a que los cuerpos de las mujeres no deberían ser explotados, etcétera, a proteger a las personas que más lo necesitan y brindar una serie de cuidados y alternativas de vida. En esta siguiente diapositiva quisiera recomendarles un libro que se llama We Will Not Cancel Us, no nos vamos a cancelar, y es mi propuesta antipunitivista al respecto de la cultura del Me Too y la cultura de la cancelación. Y los dejo con esta serie de preguntas que vienen en el libro, que están aquí, en esta diapositiva. En la siguiente, creo que es muy importante hablar y no olvidar el awakening, el despertar de la gordofobia y la cultura del body positivity o los cuerpos hegemónicos en los gimnasios. Y cómo poder acompañar también a estas personas que somos la diversidad sexogenérica y que la gordofobia ha sido parte de nuestras vidas y ha sido un detonante de muchísimos de nuestros determinantes sociales y políticos de la salud. Para cerrar con unas consideraciones finales, compañeras, compañeros, llegamos al final, ojalá que nos volvamos a encontrar, pero en esta última diapositiva, no tenemos por qué tragarnos toda crítica de las vacas sagradas comentócratas de la sexualidad. Yo les diría, mucho menos si se trata de sexólogas, sexólogos clínicos que hacen diagnósticos, que no hacen una reflexión más allá y que no se meten en la política, por ejemplo, como nosotras y nosotros. Sí tenemos que hacernos más responsables del momento histórico en el que vivimos, hombres, mujeres, no binarias, trans. Hay que hablar más en voz alta y dar la batalla en los debates. El activismo o los activismos nos consumen muchísimo, pero hay que participar en foros académicos, hay que participar en política, independientemente de si eres de algún partido político o no. Creo que la forma es navegar entre los partidos políticos y construir ese sistema que necesitamos en materia de atención a la diversidad sexual. Hay que significar lo que sentimos, pero politizarlo para defenderlo. Hay que recuperar este valor de militar. Yo milito aquí, en esta otra situación. Y vamos a tener debates justo, ¿no? Vamos a posicionarnos. Yo estoy en la izquierda, yo estoy en la derecha. Pero sí, al revés, izquierda y derecha. Pero si no hacemos ese posicionamiento es imposible. Como lo decíamos, es un valor de la modernidad el pensar que no hay una verdad. Y los dejo con la reflexión de yo pienso que otros amores son posibles y que esa es la característica de lo que es nuestra generación en este rango de edad, y creo que vivimos en la revolución del género. De verdad espero que este material les sea de apoyo en su vida y en sus actividades de militancia, de liderazgo, de activismo, y estoy a la disposición para conocernos o para seguir la conversación. Muchísimas gracias.